Regulación de la volemia y osmolalidad de los líquidos orgánicos. ¿Qué maniobras haría usted para alterar el volumen o la osmolalidad del medio interno? En efecto, cualquiera de las maniobras implican una alteración en el balance de agua o de sodio. El balance de agua está en equilibrio si su ingreso es igual a su egreso. El sodio estará en equilibrio si el ingreso de sodio es igual al egreso de sodio. Balance de agua. El agua ingresa en los alimentos por oxidación de los alimentos o como líquidos ingeridos, y egresa como pérdida insensible en el vapor de agua aspirado o por la piel, en el sudor, en las heces y en la orina. El mecanismo que controla el ingreso de agua es el mecanismo de la sed, y el que controla el egreso de agua es el mecanismo de la hormona antidiurética. De estos egresos, el que podemos controlar es el de la diuresis. Balance de sodio. El sodio ingresa por la ingesta y egresa en el sudor, en las heces y en la orina. ¿Qué mecanismos actúan sobre el balance de sodio? Son aquellos que actúan sobre la reabsorción renal de sodio o también, en consecuencia, sobre la natriuresis. Ellos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido atrial natriurético y el péptido cerebral natriurético. Los mecanismos que actúan sobre el balance de agua, la sed y la DH. ¿En qué situaciones se activarán? Se van a activar cuando precisamos conservar agua, y entonces se van a activar ante el aumento de la osmolaridad plasmática, ante disminución de la volemia o ante disminución de la presión arterial. En forma característica, estos mecanismos que actúan sobre el balance de agua son mecanismos de acción rápidos, es decir, que al cabo de minutos ya actuaron regulando este balance de agua. Por su parte, los mecanismos que actúan sobre el balance de sodio, ¿verdad?, van a actuar o se van a activar en otras circunstancias. Por ejemplo, ¿cuándo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando preciso reabsorber sodio. Y ello ocurre ante una disminución de la volemia o ante una disminución de la presión arterial. Estos mecanismos, ¿verdad? Sistema renina-angiotensina-aldosterona y estos péptidos que actúan sobre el balance de sodio, por su parte, son mecanismos de acción lentos. Es decir, que al riñón le lleva muchas horas e incluso días regular el balance de sodio. En este sentido, vemos una vez más lo que habíamos visto anteriormente, y es que el balance de sodio y el balance de agua pueden ser regulados por mecanismos diferentes y de manera independiente. Un hecho importante a tener en cuenta es que un individuo no puede estar con su osmolalidad alterada por mucho tiempo y debe ser rápidamente compensada. Como la osmolalidad debe ser rápidamente compensada, los mecanismos que la van a compensar van a ser aquellos que actúan más rápido, es decir, van a ser aquellos que actúan regulando el balance de agua. Si un individuo se encuentra en equilibrio e ingiere cantidades importantes de agua, va a sufrir una alteración inmediata de su volumen o de su osmolalidad. Veremos qué sucede. Su balance o capital de agua, es decir, la cantidad total de agua en su organismo, va a estar aumentada.
el balance o capital de sodio, es decir, la cantidad total de sodio de su organismo, va a estar incambiada, pero su concentración plasmática de sodio, es decir, masa sobre volumen, va a estar disminuida porque aumentó el volumen. La concentración plasmática de proteínas va a estar también disminuida porque aumentó el volumen. La osmolalidad va a estar disminuida porque va a depender fundamentalmente de la concentración extracelular de cloruro de sodio y por lo tanto va a estar disminuida. El volumen va a estar aumentado. La alteración inmediata que sufre este individuo nos fijamos para definirla en el volumen y nos fijamos en la osmolalidad. Por lo tanto, la alteración es una hidratación hipotónica, porque el individuo quedó hidratado e hipotónico. Como decíamos anteriormente, las alteraciones en la concentración de sodio van a determinar alteraciones de la osmolalidad. ¿Qué mecanismos se van a activar en esta situación? Para que el individuo vuelva a su situación de equilibrio y para que regule rápidamente su osmolalidad, de manera teórica podrían pasar dos cosas. O el individuo gana sal, ¿verdad? O pierde agua. Pero habíamos dicho que los mecanismos que actúan más rápidamente en el organismo son aquellas que actúan sobre el balance de agua. Por lo tanto, se va a inhibir la sed, se va a inhibir la DH, la hormona antidiurética, el individuo disminuye su ingesta de agua, aumenta su diuresis y pierde agua, hasta que queda isotónico y vuelve a su equilibrio. Tenemos ahora un individuo que se encuentra inicialmente en equilibrio, pero presenta una ganancia de sal. ¿Qué alteración inmediata ocurre en este individuo? El balance o capital de agua en un primer momento se encuentra incambiado. El balance o capital de sodio, que es la cantidad total de sodio del organismo, se encuentra aumentado. La concentración plasmática de sodio va a estar aumentada. La concentración plasmática de proteínas va a estar igual, se va a mantener igual. La osmolalidad va a variar de la misma manera que varía la concentración plasmática de sodio, por lo tanto va a estar aumentada. Y el volumen va a estar igual en un primer momento. Por lo tanto, ¿cómo quedó este individuo? Este individuo quedó en un estado hipertónico. Como decíamos anteriormente, tiene que volver a su estado isotónico y para ello también pueden ocurrir dos situaciones teóricas. O el individuo pierde sal o gana agua. Los mecanismos que actuaban sobre el balance de agua son más rápidos y por lo tanto gana agua. Para ello se estimula la sed, se estimula la antidiurética, aumenta la ingesta de agua, disminuye la diuresis y entonces el individuo recupera el agua hasta quedar isotónico. Si bien el individuo recupera rápidamente su equilibrio de osmolaridad, quedando isotónico, lo hace a expensas de haber ganado agua y por lo tanto queda en un estado de hidratación isotónica. Veremos a continuación cómo debe volver una vez más a su estado de equilibrio, recuperando el volumen. Tenemos entonces de que en un individuo que presenta alteraciones en el balance de sodio, como se instituyen rápidamente los mecanismos que actúan sobre el balance de agua para recuperar la osmolalidad y quedar isotónico, estas alteraciones en el balance de sodio van a inducir alteraciones en el volumen.
El individuo ahora se encuentra inicialmente en equilibrio, pero que presenta una ganancia de cloruro de sodio del 0,9%. Esto es lo mismo que administrar suero. El suero fisiológico es una solución de cloruro de sodio al 0,9%. El suero fisiológico es isotónico. ¿Qué sucede con el balance capital de agua? Aumenta, porque le administro volumen. Su capital de sodio también aumenta, porque le administro sal. ¿Qué pasa con la concentración de sodio? Permanece constante, porque la solución que le agrego presenta una relación sodio-volumen que es la misma que la del plasma. ¿Qué pasa con la concentración plasmática de proteínas? Disminuye. La osmolalidad permanece incambiada porque la solución es isotónica y el volumen aumenta. Por lo tanto, este individuo presenta una hidratación isotónica. Desde una hidratación isotónica, ¿qué tiene que pasar para que el individuo recupere su volumen? Si el individuo perdiese solo agua, se alteraría nuevamente su osmolaridad. Si perdiese solo agua, quedaría hipertónico y tendría que volver a ganar agua para volver a quedar isotónico. Por lo tanto, este individuo debe perder tanto sal como agua. Y entonces, para perder sal, se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque no preciso reabsorber sal, y aumentan los péptidos natriuréticos, para aumentar la natriuresis y perder sal. Por otra parte, también pierden agua, inhibiendo la sed e inhibiendo la DH. Se inhibe la ingesta, aumenta la diuresis y pierde agua. ¿Qué pasa ahora en un individuo que pierde cloruro de sodio? Esto es una situación hipotética porque es muy difícil perder solamente sal. En general se pierden soluciones, agua y sal. El balanceo capital de agua permanece incambiado, el balanceo capital de sodio disminuye, la concentración plasmática de sodio disminuye, la concentración de proteínas plasmáticas permanece igual, la osmolalidad, ¿verdad?, disminuye y el volumen permanece igual. Este individuo queda en un estado hipotónico. ¿Cómo este individuo que está hipotónico recupera rápidamente su osmolalidad para quedar isotónico? El individuo puede, teóricamente, ganar sal o perder agua. Lo más rápido son los mecanismos que actúan sobre el balance de agua y por lo tanto pierde agua, se inhibe la DH, se inhibe la sed, disminuye la ingesta, aumenta la diuresis y pierde agua. El individuo queda isotónico pero a expensas de haber perdido volumen. Por lo tanto, queda en una situación de deshidratación isotónica. ¿Qué debe pasar para que este individuo recupere su equilibrio en el volumen? Si el individuo ganase solo agua, ¿verdad?, se alteraría su osmolalidad y quedaría nuevamente hipotónico. Y entonces, para volver a su equilibrio, debe ganar agua y debe ganar sal. Por lo tanto, se inhibe el péptido natriurético, se estimula la aldosterona y gana sal, y también gana agua en una proporción, ¿verdad?, isotónica para que no se altere su osmolaridad. Descripción de los mecanismos de regulación. Un mecanismo de regulación implica receptores que van a sensar una variable que se encuentra alterada. La información de esta alteración va a ser enviada a un centro nervioso mediante una vía aferente
el centro nervioso va a determinar un efecto a través de la vía eferente mediada por un efector que va a tratar de corregir la variable que está alterada. El volumen circulante efectivo y su regulación. El volumen circulante efectivo es la parte del líquido extracelular contenido en el árbol vascular. ¿Por qué tiene importancia? Porque es el volumen que puede ser sensado por los vasoreceptores y por lo tanto es el volumen que puede ser susceptible de ser regulado. En un individuo sano, el volumen circulante efectivo varía en forma paralela al volumen extracelular. Los vasoreceptores de alta presión son aquellos vasoreceptores ubicados en aquellos sectores del árbol vascular sometidos a elevadas presiones. Ellos son el seno carotídeo y el arco aórtico. El seno carotídeo, ¿verdad?, se encuentra a nivel de la carótida interna. Las fibras aferentes que llevan la información sensada por estos vasoreceptores viajan por el par craneano 9 o glosofaringio y por el par craneano 10 o nervio vago. Además de los vasoreceptores de alta presión ubicados en la carótida interna y en el callado aórtico, existe otro vasoreceptor de alta presión y es aquel representado por la arteriola aferente. Alteraciones en la presión arterial se van a transmitir como alteraciones en la presión de perfusión del riñón, lo cual va a ser sensado por la arteriola aferente. Estos vasoreceptores de alta presión sensan fundamentalmente variaciones en la presión arterial, mientras que los vasoreceptores de baja presión sensan fundamentalmente cambios en el volumen. Los vasoreceptores de baja presión son aquellos ubicados en aquel sector del árbol vascular o del sistema cardiovascular sometidos a bajas presiones y por lo tanto se encuentran en las aurículas, en el ventrículo derecho y en las venas pulmonares. La información de estos vasoreceptores va a ser transmitida por fibras aferentes que viajan en el paracraniano 10 o nervio vago. ¿Qué sucede en una situación de hipovolemia? La hipovolemia va a ser sensada por vasoreceptores de baja y de alta presión y mediante las vías aferentes que viajan por los nervios vago y glosofaringio van a enviar la información a centros nerviosos ubicados en el hipotálamo y en el bulbo. En una situación de hipovolemia vamos a precisar aumentar el volumen. Si nosotros solamente aumentamos la cantidad de agua en el organismo, el individuo quedará hipotónico. Por lo tanto, para poder aumentar el volumen en el organismo, deberemos conservar tanto el agua como la sal. Para conservar el agua, la ADH y sus niveles plasmáticos de ADH en realidad aumentan, por lo tanto, aumenta la reabsorción de agua disminuyendo la diuresis. También se activa el mecanismo de la sed. Esto permite conservar agua. El sistema, a su vez, el sistema nervioso simpático eferente que va al riñón se va a activar a través de receptores alfa-adrenérgicos. Se va a inhibir la velocidad de filtración glomerular, fundamentalmente por una contracción de la arteriola aferente. También mediante el sistema nervioso simpático que va al riñón se estimula la reabsorción de sodio.
mediante receptores beta-adrenérgicos, el sistema nervioso simpático eferente renal va a estimular la liberación de renina. Cuando existe una situación de hipovolemia, como decíamos en las diapositivas anteriores, quiere decir que existió una disminución del balance o capital de sodio del organismo. Recordemos que alteraciones en el capital de sodio se acompañan de alteraciones en el volumen una vez que actúan los sistemas del balance de agua para compensar la osmolalidad. Por lo tanto, si el capital de sodio está disminuido, el sodio, ¿verdad?, que exista en los túbulos, el que filtre, va a estar disminuido, ¿verdad? Y entonces el que se encuentre en los túbulos también va a estar disminuido. Y esto va a ser censado, una disminución de la carga tubular de sodio va a ser censada por la mácula densa, que es un sector del túbulo distal que forma parte del sistema yuxtaglomerular y puede determinar por acción paracrina la liberación de renina por parte de los miocitos especializados de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, ¿verdad? Estos miocitos van a liberar la enzima renina que va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez va a determinar un aumento de la reabsorción de sodio y una disminución de la natriuresis. De esta manera conservamos agua y conservamos sodio, que es lo que precisábamos para aumentar la volemia. Por su parte, el péptido arterial natriurético, que es liberado por las aurículas, normalmente, esta liberación va a estar inhibida. Y el péptido cerebral natriurético, que normalmente es liberado por el ventrículo derecho, por los miocitos del ventrículo derecho, va a estar también inhibida. ¿Qué pasa con la renina? La renina es una enzima, ¿verdad?, que se libera por los miocitos de la arteriola aferente, va a actuar sobre un péptido, que es el angiotensinógeno, para formar la angiotensina 1, que cuando se encuentra en la circulación pulmonar es atacada por la enzima convertasa para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios efectos. Por un lado, a nivel de la cápsula, de la suprarrenal, ¿verdad?, estimula la liberación de aldosterona. Por otra parte, tiene un efecto vasoconstrictor. A nivel del cerebro, ¿verdad?, estimula la liberación de ADH. Y a su vez puede, a nivel renal, estimular la reabsorción de cloruro de sodio por distintos sectores de la nefrona. ¿La aldosterona qué efectos tiene? La aldosterona estimula la reabsorción de cloruro de sodio por el sector grueso ascendente, pero fundamentalmente por el sector distal y el túbulo colector. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la aldosterona estimulaba el cotransportador sodio-cloruro a nivel del túbulo distal para que reabsorbiera ese sodio, y el mecanismo de reabsorción activa de sodio por el túbulo colector? ¿Se acuerdan que a nivel del colector, en la célula principal, se reabsorbía sodio gracias a la presencia de la sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana vasolateral, que generaba, ¿verdad?, un gradiente de concentración para el sodio entre el fluido tubular en la luz y el citosol, y que existían unos canales de sodio a nivel de la membrana apical
en esta célula principal para facilitar, ¿verdad? Entonces, la reabsorción de sodio. De todas maneras, esta reabsorción de sodio, que implica el pasaje del sodio desde la luz hacia el intersticio para ser luego incorporado al medio interno por la sangre, toda esta reabsorción de sodio es un mecanismo de transporte secundariamente activo, que recordamos era estimulado por la aldosterona, inhibido por los antagonistas de la aldosterona, por los factores atrial natriurético y las prostaglandinas y por los diuréticos conservadores de potasio. ¿De qué manera, cómo es la acción celular de la aldosterona para estimular la reabsorción de sodio, por ejemplo, a nivel del túbulo colector? La aldosterona es una hormona esteroidea y por lo tanto puede atravesar las membranas. La aldosterona viaja por la sangre, una hormona, atraviesa las membranas por su constitución bioquímica, ¿verdad? Que es lipofílica, y a nivel del citosol, ¿verdad? De las células principales del colector, encuentra un receptor. La unión aldosterona-receptor determina a nivel del núcleo la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Por ejemplo, las bombas de sodio-potasio ATPasas que se van a disponer a nivel de la membrana vasolateral, o también que otras proteínas, los canales de sodio, que son sensibles al sodio, que se van a expresar en la membrana apical de la célula principal, facilitando así, ¿verdad?, la reabsorción de sodio por el colector. ¿Qué sucede en una situación de hipervolemia? En situación de hipervolemia tenemos que perder agua y sal. Por lo tanto, el péptido atrial natriurético liberado por las aurículas va a estar estimulado. El péptido cerebral natriurético liberado por los miocitos del ventrículo derecho también va a estar estimulado. Sin embargo, se va a inhibir la ADH, se va a inhibir la sed, se va a inhibir la eferencia simpática renal y se va a inhibir la renina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son las acciones de los péptidos? Los péptidos tienen acciones opuestas a la angiotensina 2. Es decir, inhiben la ADH y por lo tanto inhiben la reabsorción de agua y aumentan la diuresis. Son vasodilatadores e inhiben el sistema nervioso simpático renal. Por lo tanto, aumentan la velocidad de filtración glomerular e inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual estimula la natriuresis e inhibe la reabsorción de sodio. Bien. Fisiopatología de los edemas. Imaginen que existe una falla a nivel del corazón. El corazón tiene una alteración y por lo tanto no puede manejar bien la sangre que le llega, y el volumen de eyección sistólica que normalmente es eyectado en cada sístole no puede ser eyectado de manera completa, quedando un remanente de ese volumen durante la diástole. Como queda un remanente de ese volumen en la diástole, durante este periodo, ¿verdad?, durante esta misma diástole, aumenta la presión. Y va a aumentar entonces la presión por detrás, aumentando así la presión en el sistema venoso, lo que determina un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares. El aumento de la presión hidrostática en los capilares va a ser el determinante de la formación del edema. ¿Qué es el edema? Es la salida de fluido desde la microvascularidad. Bien, retomando la diapositiva anterior, habíamos dicho que en caso de falla cardíaca queda un remanente del volumen de eyección sistólica durante la diástole,
que va a determinar un aumento de la presión venosa que se transmite al sistema capilar, aumentando allí la presión hidrostática, lo cual determina un movimiento de fluido hacia el intersticio generando edema. Ese pasaje de fluido hacia el intersticio va a traer como consecuencia una disminución del volumen que se encuentra dentro del sistema vascular. Esto es censado por los vasoreceptores como una disminución del volumen circulante efectivo y entonces ponen en marcha aquellos mecanismos que van a tender a conservar sodio y a conservar agua para restablecer el volumen. Este volumen es restablecido, pero como ya dijimos, no es bien manejado por el corazón que tiene una falla. Y entonces existe todo un sistema, ¿verdad?, como un ciclo de retroalimentación positiva que vuelve a generar más edema. Pueden existir anormalidades en la síntesis o en la acción de la aldosterona. La enfermedad de Addison es una deficiencia hormonal debido al daño por la glándula adrenal, lo cual ocasiona hipofunción, que es primaria. También pueden tener un aldosteronismo primario, que es hipersecreción de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. Mecanismos de regulación de la volemia y osmolalidad por la ADH. Recordamos el esquema de regulación, estaba formado por receptores, vías aferente, centro nervioso, vía eferente y efector, que va a tender a generar efectos que corrijan las variables afectadas. La concentración plasmática de ADH aumenta ante un aumento de la osmolalidad plasmática. Alcanza con una variación del 1% de la osmolalidad plasmática para que aumente la concentración plasmática de ADH. Este aumento de la osmolalidad debe ser ejercida por lo que se denominan osmoles efectivos, como por ejemplo el cloruro de sodio. Los osmoles efectivos son aquellos que no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática y por lo tanto pueden ejercer diferencias, ¿verdad?, a un lado y al otro de esa membrana plasmática, diferencias o gradientes osmóticos que impulsen el movimiento de agua de un lado al otro, de un compartimiento al otro. La urea no es un osmol efectivo, porque al cabo de un tiempo la urea puede pasar a través de la membrana plasmática y entonces su concentración se va a equilibrar a ambos lados de la membrana plasmática y entonces no va a generar un gradiente osmótico que impulse el movimiento de agua. La disminución del volumen circulante efectivo también estimula la liberación de ADH, pero se precisa una variación del 10% para que ocurra variación en la liberación de ADH. La disminución de la presión arterial también estimula la liberación de esta hormona. Bien, si nosotros estudiamos la concentración plasmática de ADH en función de la osmolalidad del plasma en un individuo que tiene el volumen plasmático normal, es decir, que es euvolémico, vemos de que a medida que aumenta la osmolaridad del plasma, aumenta la concentración plasmática de ADH. Es decir, que existe una relación lineal directamente proporcional. ¿Qué sucede cuando el individuo, además de aumentar la osmolaridad, aumenta el volumen? Si el individuo aumenta el volumen, precisa menos ADH en realidad. Y entonces sucede que para los individuos que tienen o que presentan un aumento del volumen, como en estos casos, el aumento de la osmolaridad va a determinar también un aumento
de la liberación de ADH, pero como vemos, este aumento es menor que en el individuo euvolémico. Entonces, por ejemplo, para este individuo, ¿verdad? Esta misma osmolaridad genera una concentración de ADH que es menor en estos individuos que presentan aumento de la volemia que en el individuo euvolémico. Por el contrario, aquellos individuos que tienen una disminución del volumen plasmático van a precisar mayor concentración de ADH y entonces para una misma osmolaridad van a presentar una mayor concentración de ADH que el individuo euvolémico. ¿Qué sucede en los casos de una hemorragia grave? En estos casos, lo que importa, lo que es urgente, es recuperar volumen y por lo tanto se libera ADH independientemente de cuál sea el estado de osmolaridad del medio interno. Si nosotros ahora graficamos el flujo urinario, que es la diuresis, y la osmolaridad urinaria en función de la concentración plasmática de ADH, vemos que cuando la concentración plasmática de ADH es mínima, tenemos una diuresis que es máxima, ¿verdad? Y una osmolaridad urinaria que es mínima, es decir, una orina hipotónica y una diuresis aumentada. En cambio, cuando la ADH es máxima, por el contrario, la diuresis es baja o mínima, pero la orina está concentrada. La orina es hipertónica. La osmolaridad plasmática umbral para la liberación de ADH es menor que para la sed. En efecto, una vez que comienza a aumentar la osmolaridad del plasma, primero comienza a liberarse el ADH y a actuar este mecanismo, y posteriormente se activa entonces el mecanismo de la sed. La ADH es una hormona que es peptídica que es sintetizada en el hipotálamo, más específicamente en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Una vez que es sintetizada, esta hormona, ¿verdad?, en realidad se va a almacenar en las terminales nerviosas de la neurohipófisis. Y cuando se precisa va a ser liberada al sistema venoso, ¿verdad?, desde la neurohipófisis. La ADH se libera cuando existe una disminución de la presión arterial o un aumento de la osmolaridad plasmática. La información llega entonces a estas células neurosecretoras hipotalámicas que envían impulsos para que las terminales liberen ADH a la sangre y la ADH llega a nivel del riñón donde ejerce distintos efectos, pero que tienden todos a aumentar la reabsorción de agua. Como este mecanismo incluye hormonas que viajan por la sangre, ¿verdad?, y además incluye fibras nerviosas, se le denomina reflejo neuroendocrino. ¿Cuáles son los efectos de la ADH a nivel renal? En el túbulo colector aumenta la permeabilidad al agua en todo el colector y a la urea en el colector medular, y en el túbulo grueso ascendente, en el asa gruesa ascendente, como vimos, aumenta la reabsorción de sodio, estimulando el cotransporte sodio-potasio-cloruro. Como habíamos dicho también anteriormente, para que se produzca la reabsorción de agua se precisan de dos requisitos. Por un lado, que exista un gradiente osmótico entre la luz del túbulo y el intersticio. En el intersticio tenemos el gradiente medular, ¿verdad?, que va desde los 300 miliosmoles kilogramos de agua hasta los 1200 miliosmoles kilogramos de agua.
pero también se precisa que exista permeabilidad al agua. En ausencia de ADH, no existe permeabilidad al agua. En todos los casos, como dijimos anteriormente, el fluido que llega al colector siempre es hipotónico. Este fluido es hipotónico y se encuentra en el intersticio con un medio hipertónico. Por lo tanto, en ausencia de ADH existe un gradiente osmótico, pero no hay permeabilidad. Para que exista permeabilidad, ¿verdad? Tiene que estar entonces presente el ADH y el agua se reabsorbe, pasa al medio interno y se recupera. Bien. La ADH es una hormona peptídica, viaja por la sangre y entonces como hormona peptídica precisa un receptor de membrana, el receptor V2 a nivel de la membrana vasolateral de la célula principal del túbulo colector, que está acoplado a la adenilato ciclasa, que genera, ¿verdad?, AMP cíclico, que activa la proteína quinasada que fosforila, ¿verdad?, acuaporinas de tipo 2 que están preformadas en el citoplasma o en el citosol y que se encuentran almacenadas en vesículas, las cuales se van a disponer, se van a fusionar con la membrana apical. Las vesículas entonces se fusionan con la membrana apical y las acuaporinas 2, estos canales de agua, quedan expuestos a la luz tubular y es posible entonces, ¿verdad? Esto posibilita, ¿verdad?, el pasaje de agua y la reabsorción. Recordamos que existen distintos tipos de acuaporinas. En el túbulo colector se encuentra el número 2. Recordamos que en el segmento descendente fino del asa de Henle teníamos la acuaporina 1, que era constitutiva. A Peter Agre en el 2003 recibe el premio Nobel en química por sus trabajos sobre las acuaporinas. En estos esquemas se representa el curso temporal del volumen celular, ¿verdad?, en función del tiempo, como ya dijimos, es un curso temporal de un tipo celular que expresa acuaporinas y otro tipo celular que no expresa acuaporinas. Y estas células están inmersas en agua. Como ustedes saben, el agua es un medio que es hipotónico para la célula. Por lo tanto, existe un gradiente entre el medio hipotónico y el medio isotónico en realidad. Esto será la célula en su interior es 300 milismolar, pero el medio es menor a 300 milismolar, por lo tanto el agua tiende a entrar. Y lo que vemos, o sea que en los dos casos existe un gradiente osmótico, pero el tamaño de la célula, ¿verdad?, varía porque entra agua solo en aquel tipo celular que expresa acuaporina. Pueden existir anormalidades en la síntesis o en la acción del ADH. La diabetes insípida comprende aquellas alteraciones que implican una afectación del eje vasopresina, receptor vasopresina 2 o acuaporina 2, en cualquiera en realidad de estos. Puede haber una alteración en cualquiera de, ya sea en el riñón, ya sea a nivel central en el hipotálamo o en la hipófisis, pero se altera este eje, ADH, receptor y acuaporina 2. Y esta alteración resulta, en todos estos casos, en una falla para concentrar la orina. El individuo no puede eliminar una orina concentrada. Como decíamos, la causa puede ser a nivel nefrogénico, porque la alteración está en el riñón, o a nivel central. Bien, retomando la diapositiva anterior, decíamos que la causa de la diabetes insípida podría ser
nefrogénica cuando la alteración se encuentra en el riñón, por ejemplo a nivel de los receptores B2 o de la aquaporina, o puede ser central cuando existe una alteración en el hipotálamo o en la hipófisis que determina una alteración de la liberación de ADH. Entonces, ¿de qué manera responden estos pacientes a la administración de ADH exógena? Si el individuo tiene una alteración a nivel central, es decir, una alteración a nivel del hipotálamo o de la neurohipófisis, que dificulta la liberación endógena de ADH, cuando a este individuo le administramos ADH exógena, este paciente puede entonces volver a concentrar la orina. Sin embargo, si la causa de esta alteración se encuentra ubicado a nivel renal, por más que le administremos ADH exógena, ese riñón alterado no responde y este paciente no puede concentrar la orina. Es decir, que dependiendo de cómo responda a la administración exógena de ADH, podemos determinar si este paciente tiene una alteración a nivel del riñón o a nivel central.